Buenos días, estamos en la clase compensatoria, es una clase que se desarrolla de manera diferida de costos aplicados al turismo, asignatura del segundo año de la carrera técnico superior en turismo sustentable y hospitalidad que se dicta en el Instituto de Formación Técnica Superior número 20 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Clase diferida que corresponde a las clases del lunes 23 y miércoles 25 de agosto de 2021. Eh, con esta clase vamos a completar el dictado de los contenidos de la primera parte de la unidad 1 que corresponden a un repaso sobre conceptos de contabilidad que ustedes ya vieron en la asignatura homónima. Vamos entonces a la presentación. Lamentablemente la he hecho ya por diferentes tipos de errores más de una vez, pero bueno, repitamos o volvamos sobre los contenidos que tenemos que trabajar. Toda esta presentación está basada en cortes de pantalla del libro Contabilidad aplicada al turismo de Petty y Fonseca, que son parte de la bibliografía obligatoria de la asignatura que podrán encontrar en el programa de la asignatura. Vamos entonces a los contenidos. La contabilidad es una información, un sistema informativo clave de cualquier organización empresarial, sean empresas o entidades con fines de lucro o sin fines de lucro. Petty Fonseca habla de ente es justamente la empresa, y todas las personas, sean físicas o jurídicas, van a generar relaciones económicas con terceros, y estas relaciones van a generar variaciones sobre el patrimonio de cada una de estas entidades. Estas variaciones patrimoniales es lo que se ocupa particularmente la contabilidad, con un procesamiento sistemático de la información, con un procesamiento formal en relación al tratamiento documental de la información, que genera informes tanto para la organización como para terceros. Las empresas, las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitadas, van a tener obligación frente al Estado de presentar sus balances anuales. A veces el ejercicio se cierra el 31 de agosto, o en otras ocasiones el ejercicio se cierra el 31 de diciembre, pero todos los años hay una presentación de balances que es un informe contable respecto a la evolución del patrimonio neto de una empresa. La contabilidad entonces es parte del sistema de información del ente. Su función es captar datos referidos al patrimonio del ente y sus cambios, las modificaciones en las magnitudes tanto del activo como del pasivo. Esta información va a ser generada tanto para la toma de decisiones de la empresa, para el control de gestión de la empresa, pero también para terceros. Estos terceros pueden ser el Estado, nacional, provincial o municipal, o entidades financieras, bancos, o también clientes o proveedores que van a requerir esta información para conocernos a nosotros, nuestra situación económica y nuestros estados financieros. La contabilidad es un sistema informativo, en tanto mide el patrimonio neto. Recuerden que tiene dos componentes: el activo, que tiene signo positivo, y el pasivo, que tiene signo negativo. Se generan informes contables para toma de decisiones y control de gestión. Disculpen, hay un error en la redacción de la filmina, estamos hablando de informes contables. Parte del sistema informativo es un sistema en tanto que cada uno de sus elementos están interrelacionados y tiene un fin preciso, un objetivo en común. Ese es el conjunto de datos contables que hacen al sistema, y el sujeto
que es propio de ese sistema informativo es el ente, la entidad, sea la empresa con fines de lucro o sin fines de lucro. Se refiere a la información relativa a la medición del patrimonio, a las variaciones patrimoniales, y es una información cuantificable que permite evaluar, determinar el valor de las organizaciones. La contabilidad implica un sistema de operaciones que capta información, la clasifica, la registra, mide los efectos y luego genera una comunicación de los resultados y de ese análisis informativo. Estos son los informes contables. Y el fin de la contabilidad es servir para la toma de decisiones y el control de gestión. Volvemos entonces sobre ese fin. El objeto final de la contabilidad es brindar información útil para la toma de decisiones y el control es referido al patrimonio del ente, a su evolución, a los bienes de tercero en poder del ente y a ciertas contingencias que pudieran ocurrir. De eso vamos a estar trabajando en las próximas filminas. En relación al control de gestión, es el procedimiento mediante el cual la administración de un ente se asegura que su desempeño será en relación a lo planificado. Para el control de gestión es muy importante, por un lado, tener una clara visión, una información oportuna y adecuada respecto al presente patrimonio de la empresa, un análisis de lo que ha sido la trayectoria pasada de la empresa, y esa trayectoria pasada se traslada a este presente que me permite una prospección del futuro. Esto es presupuestar, definir cuáles serán por un lado, los objetivos y los resultados a futuro de la empresa, que no es un conocimiento certero, sino que es un conocimiento percibido y planificado, y el cual requiere su constante control para saber si hay desvíos, si esos desvíos pueden ser positivos o negativos, de qué manera afectan al desempeño de la organización, y habrá que monitorearlos para evitar errores de gestión que lleven al fracaso de los resultados propuestos por la entidad. La información patrimonial abarca aspectos referidos al patrimonio, a los componentes de ese patrimonio, a la magnitud y a sus variaciones. La información económica tiene que ver con los resultados económicos, sean estos resultados positivos o negativos, en tanto que la información financiera tiene que ver con el flujo de fondos, con los ingresos y egresos en relación a intercambio de bienes, a la liquidez y a las obligaciones de pago de la entidad. Esto es muy importante que estas filminas, es muy importante que lo tengan en cuenta. Es obviamente tema de examen, pregunta de examen, que tiene que ver con los requisitos de la información contable, que tiene la utilidad, la pertinencia, la confiabilidad, la sistematicidad, la comparabilidad, la oportunidad y la relación adecuada costo-beneficio. Respecto a utilidad, es importante que la información contable trabaja sobre aquella información cuantificable que es útil a el análisis del patrimonio, sea en relación al activo, al pasivo y a las variaciones de cada uno de estos elementos. Esto refiere a la utilidad. Pertinente, son propios, le pertenecen a la entidad, es información que le pertenece a la entidad, que afectan a su propio patrimonio. Confiable en relación a el modo en que se adquirió esa información, que no haya habido malversación o errores en la gestión de la información. La información se trabaja de forma formal, estructurada, de tal manera de cumplir con determinados requisitos que hacen a la confiabilidad de la información y que también van a hacer a esta información sistemática de datos. Este trabajo sistemático y formal de la información me va a permitir comparar mi presente con la evolución, con el pasado de la organización y con los posibles resultados futuros. Oportuna
tiene que ver con la cuestión de que la información la necesito en un determinado momento. Por ejemplo, hoy estamos en una clase de recupero, en este momento no es una clase en directo, sino una clase que está transmitida en diferido, de lo que hubiera sido clase de la semana pasada. Hoy es 1 de septiembre y todos los que gestionamos empresas, la información contable de empresas, hoy estamos muy abocados a documentar adecuadamente bien todos los saldos de bancos y de cajas de la empresa, porque tenemos cierre de ejercicio, en el caso de la empresa donde yo trabajo en el sector privado, el 31 de agosto, es decir, el día de ayer. Entonces yo hoy tengo que ver cuáles fueron los saldos de bancos reales, los cheques de terceros que tenemos a cuenta depositar, los cheques propios que componen parte del pasivo que hemos entregado a nuestros clientes que todavía no fueron depositados, las facturas que hemos emitido a nuestros clientes que todavía no nos pagaron, que conforman parte de nuestro pasivo, las facturas de nuestros proveedores que no hemos pagado, que conforman parte de nuestro pasivo, las facturas de venta de nuestros bienes y servicios conforman obligaciones a pagar por parte de nuestros clientes, lo cual es parte de nuestro activo, y las facturas de nuestros proveedores conforman parte que no hemos pagado, conformarán parte de nuestro pasivo. También hay otra información. Hoy es un día abocado a sacar esa fotografía de cómo cerró el ejercicio. Esto es la oportunidad. Y la adecuada relación costo-beneficio, en tanto que la información contable no debería sacrificar la obtención, la gestión de esta información contable, sacrificar los éxitos económicos de la empresa, obviamente. La información que se proporciona debe ser verdadera, obviamente. Debe considerarse el rendimiento de la información en relación a esta cuestión de costo-beneficio. Debe ser la información que corresponde en relación a la pertinencia, viable y también fiable en relación a que se debe estar a disposición de los que toman decisiones en la empresa, y debe ser una información organizada de manera sistemática, de manera que sea comprensible por cualquiera de las partes intervinientes en las tomas de decisiones o en la evaluación de nuestra empresa. Recordemos que cuando generamos información contable también generamos información para terceros. El libro de Petty Fonseca yo no lo destaqué en las filminas, pero trabaja en las páginas anteriores a la que estoy mostrando ahora sobre los tipos societarios, las sociedades anónimas, las sociedades responsabilidad limitada, lo que eran sociedades de hecho, hoy sociedades anónimas simplificadas, SAS, las unipersonales, que son los tipos societarios más comunes que encontramos en Argentina, adecuadas a la actividad turística. Si bien hay muchos más tipos, es lo que me interesa que tengamos en cuenta. Recordemos que las sociedades anónimas, al igual que las sociedades de responsabilidad limitada, tienen la obligación de presentar anualmente el balance en ejercicios o que terminan el 31 de diciembre o que terminan el 31 de agosto, en general, en Argentina. Y es un periodo anual de 12 meses. Empieza en 1 de septiembre o empezará en 1 de enero de cada año. Las sociedades, los otros tipos societarios tendrán también obligación de presentar declaraciones juradas de ganancias, de ingresos brutos, y es información que también es información contable que tiene una formalidad de presentación hacia las entidades gubernamentales, como mencioné antes. Tengamos en cuenta respecto a las unipersonales que las unipersonales, si bien se identifican así porque hay un solo propietario de la entidad, habitualmente están conformadas por colectivos de personas que son los recursos humanos contratados directa o indirectamente por la entidad para la realización de las actividades propias de la empresa.
Esto básicamente algo que menciona Petty y que yo trabajo muy superficialmente, y no les puse una filmina para ir directamente a los contenidos principales de la asignatura. Pero es importante que recordemos que eso debemos saberlo también. Los activos de empresas del sector turístico no menciona en el apunte las empresas de transporte. Las empresas de transporte pueden tener terminales de ómnibus propias, no es común, pero podría llegar a ser algunos casos. Pueden tener talleres propios que van a conformar parte de su activo. Los vehículos son parte de su activo, herramientas, repuestos serán parte del activo. Esos son más los saldos en cuentas bancarias, cheques de terceros a depositar, cupones de tarjeta de crédito. Habrá que ver los diferentes componentes que hacen a la liquidez de dinero que tenga la empresa, serán parte del activo, como si tiene oficinas, los muebles de oficinas, las computadoras y demás. Esto es una empresa de transporte que no menciona Petty Fonseca. Respecto a las empresas de alojamiento, son parte del activo de estas empresas los sistemas de aire acondicionado, las calderas, las instalaciones de calefacción, montacargas, ascensores, las instalaciones de recreo, que tengan que ver con el gimnasio, con la parte de parque infantil, etcétera, etcétera. Las máquinas de lavandería, las cámaras frigoríficas, todo lo que corresponde a maquinaria de la empresa. El inmueble, si le pertenece al hotel, obviamente es parte del activo. Todo lo que es amoblamiento, tanto de las partes de oficina, de administración, como la parte de lobbies, habitaciones, todos los muebles y útiles. Los vehículos, si son propios del hotel, serán parte del activo. Los sueldos en cuentas bancarias, todo lo que es vajillas, toallas, enseres de cocina, la mantelería, ropa blanca. Los productos alimenticios, obviamente en buen estado, que se elaboran en los menús. Las bebidas, los insumos de bar, los importes a cobrar por pasajeros por servicios prestados, los cupones de tarjeta de crédito, los cheques de terceros pendientes de cobro, para depositar, etcétera, etcétera. Todo esto conforma parte de los activos de las empresas de alojamiento. En tanto que las agencias de turismo tendrán como activo el inmueble, si son propios de la entidad. En muchos casos las agencias de viajes alquilan, y a veces los propietarios de esas oficinas son los dueños de la agencia de viajes, pero está separado del patrimonio de la agencia de viajes, de la entidad, porque una cosa es la persona física con su propiedad y otra es la razón social, sea sociedad anónima, sociedad responsable limitada, que tenga de pronto propiedad o no sobre ese inmueble que hace al local de la agencia de viajes. Si le pertenece a la entidad, es parte de su activo. El amoblamiento del local, los muebles, los útiles, las computadoras serán parte del activo. Los saldos en cuentas bancarias, los importes a cobrar de clientes por servicios ya prestados, los cupones de tarjeta de crédito, los anticipos o pagos a cuenta entregados a otras agencias o empresas de turismo. Los mapas, guías, folletos son parte del activo de las agencias de viaje. En relación a las empresas de gastronomía, el activo estará conformado por el sistema de aire acondicionado, las calderas, las instalaciones de calefacción del inmueble, el dinero efectivo que hace a la liquidez que tenga la empresa, las máquinas para elaborar café, las cocinas, los hornos, las cámaras frigoríficas, toda la que es maquinaria del hotel hará parte del activo, las computadoras también, los inmuebles en el que funciona la actividad, si le pertenecen a la entidad, será parte de su activo. Todo lo que es amoblamiento, sillas, mesas, sillones, lo que sea parte de oficina también. Los vehículos de transporte, si los poseen propios, será parte del activo. La vajilla, los enseres de cocina, la mantelería es parte del activo. Los productos alimenticios, obviamente en buen estado, y las bebidas, como los cupones con tarjeta de crédito, los cheques, en realidad
a cobrar o los valores a cuenta de pagos que tenga la empresa gastronómica conforme parte de su activo. Por otra parte, el pasivo refiere a todas las obligaciones hacia terceros, hacia otros entes, de dar o entregar bienes o servicios o dinero, y el pasivo conforma los compromisos asumidos por el ente a favor de terceros. El patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, en tanto que el pasivo tiene signo negativo. Las variaciones patrimoniales es lo que analiza, estudia y cuantifica la contabilidad. Estas variaciones patrimoniales son cambios cuantificables provocados por la actividad propia de la entidad y algunos con mayor probabilidad de ocurrencia, que alteran cualitativamente y cuantitativamente el patrimonio neto, tanto la magnitud del activo como la magnitud del pasivo, que se incrementará uno u otro o disminuirá en relación a los intercambios que realice el ente con otras organizaciones. Las variaciones patrimoniales reflejan cambios en el patrimonio del ente y propio de su gestión, de su actividad. Esto ya lo mencionamos. Las variaciones patrimoniales, esto es importante también para el examen, una pregunta de examen que tiene que ver con los resultados. Los resultados se van a denominar ingresos, costos, gasto, ganancia o pérdida. Tienen una definición específica que acá se presentan en forma bastante sintética. Los ingresos representan incremento de patrimonial bruto, esto es sin considerar las reducciones patrimoniales que suponen esos ingresos, es decir, los costos y los gastos, en tanto que los costos son disminuciones patrimoniales que constituyen un esfuerzo necesario para la obtención de los ingresos. El costo está directamente relacionado con el bien o servicio que ofrece la entidad. Es decir, un costo para una agencia de viajes será el alquiler de noches para armar el paquete turístico que va a ofrecer a sus clientes, el alquiler de noches que le tendrá que pagar al hotel, o el servicio de transporte a la empresa de transporte, serán los costos que incurre la agencia de viajes. En tanto que una empresa gastronómica, los insumos para preparar un determinado plato de comida generan parte de sus costos, la compra de las bebidas para ofrecer estas a sus clientes serán parte de los costos. Los costos tienen que ver con una disminución patrimonial que por otra parte se transformarán en un activo, en tanto que cuando yo compro un insumo, como por ejemplo las frutas o la carne para la parte del restaurante del hotel o de la empresa gastronómica, ese insumo genera un costo, pero también pasa a ser parte del activo. Este valor de servicios a disponibilidad de la empresa, de la agente de viajes, que yo contrato, pago anticipadamente, pasa a ser parte de mi activo. En tanto que los gastos generan disminuciones patrimoniales brutos sin utilidad para el ente, es decir, son necesarias, pero no generan, no van a conformar parte del activo. Son egresos necesarios para la acción de la entidad, como puede ser egresos por pago de sueldos o pago de alquiler o pago de servicios públicos. Esos egresos no van a tener una participación en el activo de la empresa. Los gastos pueden provenir del uso de servicios que presten a terceros y no surgen reducción de activos, sino de aumento de pasivos. Esto es importante que lo tengan claro. Existen gastos que se vinculan con el tiempo, como el caso de los alquileres, las primas de seguro, el desgaste, depreciación de los bienes utilizados, que hace que el bien vaya perdiendo el valor en relación al tiempo. Las ganancias, a diferencia de los ingresos,
los ingresos representan incremento patrimonial bruto, las ganancias es aumento de patrimonio neto. A ver si estoy transmitiendo bien. Sí, estamos haciendo un control de transmisión, discúlpenme, volvemos a la filmina. Las ganancias suponen un aumento de patrimonio neto producido por los actos como resultado de la actividad del ente y no suponen un esfuerzo para su obtención. Las donaciones recibidas serían parte de las ganancias, por ejemplo. Y las pérdidas, disminuciones patrimoniales netas producidas por hechos incidentales o de contexto que implican, por ejemplo, que se haya un corte eléctrico, produzca que se pudra la mercadería que tenían las heladeras y eso genera una pérdida o el robo de una computadora que representan pérdidas de la entidad. Bueno, acá Petty Fonseca hace un pequeño cuadro, presenta un pequeño, son dos autoras, ¿no? Petty Fonseca, sobre los ingresos en relación a la entrega de bienes, la venta de bienes o los servicios prestados. Particularmente en turismo tenemos, es una empresa, es una actividad de servicios, pero venta de bienes tiene que ver con la venta de bebidas, por ejemplo, en tanto que habitualmente hablamos de servicios, lo que nos genera nuestros ingresos. Y los costos en relación con los costos que supone la venta de esos bienes vendidos o los costos que suponen los servicios prestados, como puede ser el transporte de pasajeros, que yo tendré que pagar como agencia de viajes a la empresa transportista. Los gastos en relación al sueldo personal, al alquiler del local, consumo de electricidad o gas u otros servicios públicos. Y en relación al periodo en que se toma el conocimiento del hecho, los honorarios, por ejemplo, que se pagan a una escribana, que son, no son frecuentes, suceden cada tantas veces, o tasas o el sello que paga, por ejemplo, una agencia de viajes, como el permiso precario que se paga por única vez para iniciar el trámite de habilitación frente al Ministerio de Turismo, o la licencia provisoria, que también es un sellado que se paga en el Ministerio de Turismo por única vez y que van a ser parte de la inversión inicial. La ganancia en relación a una donación recibida, un premio ganado por un concurso que ofrezca un tour operador mayorista, etcétera. Eso va a ser una ganancia. Y una pérdida, un siniestro, un bien de uso, un deterioro en el productos perecederos, como mencioné anteriormente. Hay que tener en cuenta que la contabilidad también se ocupa de las contingencias, esto es de circunstancias de cierta incertidumbre, que en relación a los activos puede ser la realidad, es decir, que logremos cobrar los saldos de cuentas clientes, es decir, vamos a cobrar todo lo que nos deben, o puede suceder una contingencia que algo no se cobre, o por ejemplo un hotel, la caldera, que su capacidad de funcionamiento, si en el determinado momento sabemos que tiene una vida útil, la cual se puede prolongar o acortar de acuerdo a distintos factores, y ese funcionamiento de la caldera de manera correcta, adecuada, va a ser a una contingencia sobre un activo. En tanto que en relación a los pasivos, la empresa vende paquetes turísticos garantizando los servicios. El tema es, si yo vendo un servicio, por ejemplo, al Caribe y hay una tormenta tropical, el pasajero ya me pagó todo, pero el servicio por un huracán, la presencia de un huracán no se puede dar, me genera una obligación de pagar, es decir, hay una contingencia que va a afectar mi pasivo. Y también lo que corresponde a juicios, porque me pueden hacer los clientes o que me pueden hacer mis recursos humanos, son contingencias que van a afectar al pasivo. En esto quiero poner un ejemplo de un conocido mío que compró una agencia de viajes. Cuando uno compra una agencia de viajes, compra su patrimonio,
su patrimonio neto, es decir, compra su activo y su pasivo. Es muy fácil evaluar el activo y no siempre es tan fácil advertir el pasivo. En este caso, la empresa quedó con litigios con sus antiguos empleados y cuando él adquiere la empresa, sin haberlo advertido adecuadamente, adquiere también lo que va a ser los compromisos, las obligaciones que van a surgir del juicio, que los antiguos empleados, que él no los conoció, pero que le hicieron a la empresa, le obliga a pagar a la empresa. Entonces, ese pasivo, una vez que hubo fallo judicial, tuvo que indemnizar a los empleados por cuestiones del dueño anterior de la empresa. Por lo cual hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace adquisición de empresas. En particular, un análisis adecuado del pasivo. Para eso existen instrumentos como Alveraz, Gnosis, etcétera, que me permiten tener un conocimiento un poco más profundo de ello. Costos como medición primaria de activos. En cuanto a los momentos que se practica medición del patrimonio de una organización, puede considerarse estos momentos. Constitución de la empresa, lo que tiene que ver con la inversión inicial, que ustedes tienen que trabajar en relación a lo que vimos de los activos que mencionaba para los distintos tipos de empresas, Petty y Fonseca, en relación al trabajo práctico de integración final que ustedes tienen que hacer, cuáles son los costos para la constitución de la empresa. Yo mencioné, por ejemplo, para una agencia de viajes, el pago del permiso precario, el pago de la licencia provisoria son costos iniciales. La compra del inmueble o el alquiler, lo que es la reserva inicial, el seguro de caución, para el alquiler serán parte de los costos iniciales. Después hay en el durante de la empresa la incorporación de elementos patrimoniales, activos y pasivos, es costos que se analizan, y el cierre de cada ejercicio económico, como también mencioné antes. La disolución de la empresa, cuando uno decide cerrar la empresa, es otro momento importante de medición de esos costos. Los costos es el sacrificio económico que demanda la obtención de un elemento del activo, sea porque se efectúa su pago o entrega de otro activo o se asume un pasivo. Esto tiene que ver con el intercambio que es propio de la empresa para brindar sus bienes y servicios. Por ejemplo, un costo, yo compro una bebida y después cuando la sirvo en mesa sale de mi activo esa botella, entrará una liquidez de dinero de efectivo o la tarjeta con la que me pague. Bueno, con eso vamos cerrando la presentación del día de hoy. Que fue clases pasadas, y vamos terminando entonces la transmisión de la clase de hoy. Espero que esta vez sí la clase haya podido darse de manera plena. Les agradezco mucho la atención y quedamos para hoy mismo a la noche para continuar con las clases. Muchísimas gracias, muy buenos días o muy buenas tardes o noches, de acuerdo al momento que estén viendo ustedes la transmisión. Cerramos entonces la transmisión y a continuación también detenemos la grabación.